Muy buenas noches. El día de hoy les hablaremos del artículo Constitución de 1991, 20 años. Logros y pendientes. Parte 1, contexto y generalidades previas. Presentado por Fernando Barbosa, Natalia Gamboa y por mí, Juan Sebastián Tovar. Así era el país en el que nació la Carta del 91. ¿Por qué y para qué se llegó a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Al final de la década de los 80 convergieron tres elementos para configurar la situación de crisis. Primera, el clientelismo, la falta de representatividad de los partidos y su fragmentación. Aumento de la delincuencia común y sobre todo la guerra contra el Estado colombiano por parte de los narcotraficantes y la premisa de la extradición a los Estados Unidos. Esto mismo generó una violencia por parte de ellos que cobró vidas de jueces, policías, altos funcionarios públicos. Por otra en un grupo de estudiantes colombianos para un movimiento para reformar el régimen político que llevó a la Asamblea Constituyente con el fin de la búsqueda de la paz, la ampliación de la democracia, los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos. Esto mismo generó la desmovilización de grupos armados como el EPL, PRT y M-19. Este último tuvo un éxito electoral en el cual le permitió ejercer un liderazgo importante en las deliberaciones de la Asamblea. Los narcotraficantes sumieron en una crisis de violencia más importantes del país a causa de la premisa: preferimos una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos. Y por fortuna de ellos, la constituyente prohibió la extradición de los mismos. En la Constitución del 91 se establecieron diferentes mecanismos que permitían una mayor participación de los colombianos en general y las minorías en la política con el fin de reducir el clientelismo y la corrupción. Dentro de esto encontramos la creación de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la acción de tutela y las acciones populares. En cuanto al tema de las minorías, se creó una curul para las comunidades indígenas y en la Cámara una para las comunidades negras. El rasgo predominante de la Constitución era la búsqueda de la equidad y el acceso a los derechos socioeconómicos. Siendo un Estado social de derecho con recursos limitados, se buscaba priorizar a los menos aventajados de la sociedad. La constituyente por dentro. Tan pronto la independencia se consiguió para Colombia, aparecieron diferentes cartas constitucionales, pero la del 91 nació como una respuesta a problemas originados por guerrilla y narcotráfico. Por esto los universitarios promovieron lo que se dio a conocer como la séptima papeleta, en el cual el pueblo pretendía manifestar la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Se le llamó la séptima papeleta, puesto que existían 6 papeletas más para los votantes. Estaban las papeletas que indicaban las votaciones a Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Alcaldía y a la consulta liberal. La séptima se llamaba Voto por Colombia, sí a una Asamblea Constituyente, la cual el presidente de entonces, Virgilio Barco, negó. Pero en el gobierno de César Gaviria, en el cual por decisión de la Corte Suprema de Justicia se declaró constitucional el decreto 1926, en el cual se convocaba a una constituyente. Unos papelitos extraviados en los cajones de varios de estos representantes se convirtieron en los artículos de lo que hoy conocemos como nuestra Carta Magna. Uno de los temas más controvertidos fue la revocatoria del Congreso, que le da mayor importancia a la población que a los constituyentes que podían legislar a su favor. Listo. Fueron varios de los constituyentes que dieron su opinión acerca de cómo fue y cómo estuvo este proceso en esa época en la que se trató de construir y darle arquitectura a lo que actualmente es la Constitución Política de 1991. Entre ellos, encontramos al gran Navarro, un político interesante. Este nos cuenta que hubieron momentos previos y que pues realmente la Constitución es algo que es irrepetible. De una manera emocional, él nos dice que pues fue algo muy interesante cómo fue la construcción de la Constitución, pues hubo como una unión entre todas las ideologías
que existían actualmente en el país, sin divisiones, fue algo muy multicultural, de lo cual él se siente bastante conmovido. Aquí podemos ver lo que fácilmente fue lo que, pues, cómo fueron los constituyentes y cómo se dividieron. Encontramos aquí a los 70 que fueron escogidos y divididos. Encontramos aquí los 25 que fueron del Partido Liberal, 19 del M19, que era un partido de guerrilla y del cual Navarro hacía parte. Encontramos a 11 del Movimiento Nacional de Salvación, 9 del Partido Conservador, 2 del Partido Cristiano, o bueno, un partido naciente, ya que pues en esos momentos Colombia era una nación católica, 2 de la Unión Patriótica, que pues tiempo atrás había sufrido grandes consecuencias o grandes violaciones a sus derechos humanos, y después tenemos a 2 de los partidos indígenas o de los líderes indígenas, para un total de 70 constituyentes que en realidad participaron. Como ustedes pueden ver aquí, la verdad fueron varios de diferentes ideologías que participaron en la construcción de lo que es actualmente la Constitución Política del 91. Y Navarro, la verdad, dice que eso es un momento irrepetible, ya que, pues como vuelvo y digo, es algo que fue grandioso al ser tan multicultural. Listo. Esta unión multicultural, como lo dice Navarro, trajo grandes resultados pues, que se vinieron de la constituyente. Entre ellos vino la Carta de Derechos Humanos, que fue colocada en la parte dogmática, que convirtió a Colombia en un Estado social de derecho, que trajo consigo la tutela y la Corte Constitucional. Aquí se permitió la valoración y respeto de las minorías. Se introdujo por primera vez un interés al sello ecológico y al tema medioambiental del país. En materia de la justicia se creó la Fiscalía General de la Nación para combatir el narcoterrorismo y finalmente se dividieron los poderes, como los vemos actualmente, y finalmente encontramos la democracia participativa en la cual se dio paso a los movimientos, a los movimientos demócratas y a los partidos políticos. En esta parte, en esta fracción de la presentación, vamos a hablar de una constituyente para la convivencia. Esta fue escrita por Horacio Serpa Uribe, que era abogado, exministro del Interior, Senado y procurador. La Constitución de 1886 fue impuesta por el gobierno de Rafael Núñez, derogando la Constitución de 1863. Esta nueva Constitución, como se llamaba, fue la más antigua de la historia de Colombia, llegando así a cumplir 105 años de historia. La próxima constituyente, la de 1991 y la actual, fue un auténtico ejemplo de democracia, de unión y buscando soluciones ante los problemas en los que vivían los colombianos. Esta nueva constitución cambió mucho a lo que Colombia estaba acostumbrada. Un presidente que antes duraba 6 años en el poder, ahora dura 4 años. El Banco de la República se independiza del Palacio de Nariño. Otro fue que los alcaldes y los gobernadores no se eligen a conveniencia de ellos, sino que el mismo pueblo democráticamente los escoge. Existió la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contaduría General, la Auditoría General, la Procuraduría ya no tiene dependencia de la rama jurídica y ejecutiva. Además, fue eliminada la actual doctrina enfocada únicamente a la religión católica, sino abriéndose así a respetando otras ideologías y la libre elección de culto. Igualmente fue eliminada toda discriminación, respetando así los derechos y los deberes de cada uno, como por ejemplo la tutela, que es un claro ejemplo de la defensa de los derechos humanos y la fundamental participación de la democracia. Indudablemente el cambio de constitución fue un cambio no solo de escritura pública, sino de una transformación, siendo así una nación de derechos, una nación valorada con responsabilidad ecológica y social, responsabilidad social y ecológica, sin la necesidad de mostrar un arma para matar a una persona o aparentar con dinero y lujos, violar los derechos humanos y pasar sobre ellos, porque en esta se exige el derecho a los deberes y a los derechos humanos. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente vamos a hablar de... La siguiente, por favor.
se cambió el modo de ser colombiano. Esta fue escrita por Humberto Lacalle Lombana. Es abogado, es ministro del Interior y es vicepresidente y es magistrado. Él nos habla de que la vida del colombiano después de aprobada la Constitución de 1991, generando así un cambio social, como por ejemplo es sinónimo de cultura. Hablamos en que la Constitución de 1886, todo colombiano debía ser católico. Era elemento esencial eh, como orden social. Y no podías tener tampoco orientación a tu mismo género. Se reconoció la diversidad de etnias y raizales, las comunidades afrodescendientes. Y además de esto, nuevamente hablamos de los derechos humanos, que antes no eran valorados y eran pisoteados. Cámbiala, por favor. Ahora con la Carta de Derechos gozamos de derechos como la libre expresión, el desarrollo de la personalidad, el derecho al ocio, la preocupación ecológica, la acción de tutela, hablamos del derecho a la información, a saber y el derecho a la vida como muchos otros. Esta nueva constitución trajo consigo un cambio en la vida de los colombianos. Antes que muchos no contaban con servicios de telefonía, agua o corriente, un mayor alcance, ahorita hay un mayor alcance de estos recursos y de estos servicios. Esto debido a que en la Constitución de 1991 se constituyó que el derecho a la comunidad organizada, que esto, la Constitución exigía que a los agentes públicos y privados a otorgar fácilmente todos los servicios que mencioné anteriormente. Y como todo, la moneda tiene dos caras y no todo es color de rosa. No todo sale a la perfección. Hay muchas fallas en la rama judicial en la cual se presta para la politiquería. Las reformas como la del 2003 nos hemos venido adaptando y nos hemos venido también perjudicando, ya que no ayuda a la economía del país y se ha visto perjudicaciones en el antes y en el ahora. El siguiente fragmento es un cambio de paradigma. Este es escrito por Juan Carlos Henao Pérez, abogado, expresidente de la Corte Constitucional, y él escribió la siguiente por. La Constitución de 1991 representa un cambio de paradigma, no tanto la anterior, no tanto político, ni económico ni jurídico, en el que vivía Colombia en ese tiempo, pues porque se transformó la democracia y la política y la liberación económica. No podemos olvidar cómo nació esta Constitución. Nació de una liberación, nació de la democracia, de una votación abierta, incluso una de las más transparentes de la historia de Colombia y de las constituciones pasadas, en las cuales no era tomado el voto del pueblo. La Constitución de 1991, por lo contrario, representa un cambio de paradigma, la cual aporta una de las series de elementos en los cuales existe el Estado social de derecho, las acciones de tutela, como lo vemos, las acciones populares, la valoración y el respeto de las minorías. Existió la Fiscalía General de la Nación, la democracia participativa y estas entre muchas otras. Estos elementos han sido considerados por los colombianos como realmente eficaces para la exigencia de sus derechos frente al Estado y otras identidades. Y finalmente termino con una frase de Juan Carlos Henao y dice: festejemos con optimismo el mensaje que nos legaron las y los constituyentes de 1991, con el optimismo que trasluce el carácter humano. La perfectibilidad humana es posible, siempre y cuando perseveremos en su ideario. No habrá otra constitución igual a la de 1991, pues esa es la visión que tiene el profesor Antanas Mocos. Antanas Mocos fue un profesor interesante que participó bien en la construcción de la Constitución de 1991, y este considera, al igual que Navarro, que no va a haber ninguna otra constitución igual. Este considera que la Constitución trajo consigo unos beneficios jamás vistos. Entre estos, propuso un lenguaje común entre los colombianos, limitó el poder del Estado, claramente, multiplicó el poder del cuidado, en el sentido de que multiplicó el poder ciudadano,
contribuyó a que las personas ya pudieran entrar a esa democracia que tanto habíamos querido y a eliminar el famoso estado de sitio. Impulsó el imaginario de un Estado nacional y local, claramente, al servicio del ciudadano, lo que quiere decir que el Estado no tenía derecho a, a limitarnos los derechos a los colombianos, sino que nosotros teníamos altamente la capacidad de poder contribuir a construir la democracia de nuestra nación. Y finalmente trajo lo más valioso que se le pudo traer al país y fue avanzar en materia de derechos humanos a través de la Carta Dogmática. Antanas Mockus tenía una visión clara. ¿Puede pasar a la otra? Antanas Mockus tenía una visión clara. Al ser un matemático con ecuaciones y dar claramente cuestiones, donde como una forma en la que se incluían dos extremos que realmente están actualmente en las ideologías del mundo. Y entre esos está el neoliberalismo, que es en cuanto a la construcción en materia de la económica, y finalmente el Estado o social. Estos dos extremos se unieron, como decía él, en conformar la Constitución de 1991, lo que quiere decir que este tiene ambas partes y que están realmente unidas para llegar a un consenso entre las dos. Sin embargo, hay veces en las que hay que ver esto como una balanza. ¿Puede volver a la otra? Hay que ver esto como una balanza, según lo propone este matemático. Pues cuando existe bastante neoliberalismo, pues se vuelve esto una locura realmente, porque pues un cóctel neoliberalista más pícaros, más una economía de cobro que trata de decir cuando todo se lo cobran a las personas, realmente va a salir mal porque pues no va a traer el desarrollo ni la prosperidad que se busca, ni tampoco se va a avanzar en derechos humanos. Aquí podemos ver claramente lo que sucedió con la Ley 100, que fue cuando se comenzó a cobrar la salud, y también podemos ver algunos ejemplos como quitarlo de la parte de la reelección de 3 periodos, como lo quería hacer ciertos gobernantes que querían reelegirse 3 veces. Entonces, pues, gracias a la Constitución pudo evitarse eso y pues en más medida en la Corte Constitucional. Si se da poder al Estado bastante, volveríamos así como un cóctel del Estado, más pícaros y más una economía de cobro, que vuelvo y digo, es una economía en la que todo se cobra. Realmente estaríamos entrando en materia de que se está limitando los derechos humanos, y aunque se diga que la economía de cobro en el Estado puede ser en el factor productivo en el cual ya se está comenzando a entregarse todos por partes iguales, y el factor productivo quedaría en manos de los del Estado y de los gobernantes, y por tanto dañaría esta balanza que vemos aquí, que el profesor Mockus explica muy bien. Sin embargo, toda esta balanza llega a ser medida por la Gran Corte Constitucional, que fue un regalo de la Constitución. Entonces, pensar en esto es decir que la Corte Constitucional en realidad ayuda a medir y a construir un equilibrio entre estas dos ideologías que pues claramente construyen la Constitución del 91. ¿Listo? Eh, Otras de las visiones fue unas que fueron bastante constructivas en tema de la Constitución, y fueron esta visión la propone Manuel, que dice que, pues bueno, la Constitución ha tenido que sufrir grandes batallas, pero que estas batallas no han acabado con la Constitución, sino que antes la han fortalecido. Él en su tesis nos hablaba sobre que hay 6 enemigos que tiene la Constitución y que claramente la Constitución ha sabido superar. Entre ellos está el primero, el escepticismo de las personas. El escepticismo es parte de la idea de que la, la Constitución son solo palabras bonitas escritas en un papel. Y pues por tanto, a los principios se creía que íbamos a volver a la Constitución en 1886, pero lo cual era una total falacia. Y ese escepticismo fueron a los comienzos algo que seguía limitando lo que podría ser la Constitución en la actualidad. Y ese mismo escepticismo fue los que nos ayudó a escoger los mismos finqueros de los que hablábamos. Sin embargo, la Constitución se ha mantenido como un ente que nos muestra que la verdad sí existe y pasa una praxis dentro de nuestro entorno y en nuestra sociedad colombiana. Otro de los enemigos es el contrarreformismo. Claro, si existe una forma en la que la Constitución puede ser reformada, que es en la parte
em, en la parte cuarta, este contrarreformismo trata de destruirla. Sin embargo, aún no se han visto avances en la destrucción de de la Constitución, porque pues en realidad la Corte Constitucional como ente figurativo no permite y vuelve algunas leyes que han pasado algunos partidos políticos como inconstitucionales. Otro de los enemigos es la crisis que hubo, bueno, hubo y habrá. En ese sentido, hubieron varias crisis cuando nació la Constitución, entre ellos el narcoterrorismo, ya que la Constitución fluyó sobre un mar de problemas complejos que vivía la nación, entre ellos, pues vuelvo y digo, el narcoterrorismo, el proceso 8000, que pues tiempo después de la Constitución del 91 sucedió algo terrible que fue elegir a un presidente escogido por el terrorismo y que se puso mucho en juego de lo que había pasado con la Constitución. Nadie creía que se iba a avanzar en la materia, pero en realidad la Corte Constitucional aún se mantuvo fuerte y pudo aclarar lo que estaba sucediendo durante ese periodo del presidente que fue elegido por el narcotráfico. La paz. Los procesos de paz ya se venían avanzando desde el gobierno de Pastrana. Sin embargo, en el avance que tuvo, la verdad siempre fue muy criticada porque la Constitución puede verse de muchas maneras y algunos lobistas lo vieron como una forma de no avanzar en materia de paz. Pero algo que sí estuvo interesante fueron los avances que ya tuvo casi 20 años después con la firma de los tratados de paz con las FARC. La recesión, claramente las pérdidas económicas. Más adelante hablaremos de cómo afectó la recesión, ya que esto construye una falacia. Y finalmente la reinserción de paramilitares, que pues fue algo que sucedió durante el gobierno de Uribe y que aún está en tela de juicio porque pues bueno, se reinsertaron a la sociedad, algunos pagaron con justicia, pero sin embargo aún está en materia de investigación, pero igualmente la reinserción de paramilitares ayudó, la Constitución ayudó a descubrir esa parapolítica que existía. Otro de los enemigos son las falacias y las mentiras. Claramente ver al, al, al darle al gobierno límites, la gente comenzó a creer que el país estaba siendo ingobernable, ya que el gobierno supuestamente no iba a tener herramientas para poder combatir el narcotráfico y relativamente decir que aludir y enargrecer, como darle valor a lo que estaba teniendo la Constitución de 1886, que proponía un estado de sitio. Entonces, yo creo que esta falacia y estas mentiras aún persisten, ya que consideran que el gobierno no tiene las capacidades, porque pues la Constitución los limita, pero aquí vemos que la Constitución en realidad ha avanzado bastante en la materia y le ha entregado al pueblo colombiano una visión de cómo construir lo que es sus derechos humanos y claramente su libertad. Y otra de las más grandes, de los enemigos que ha tenido la Constitución es el presupuesto. Pues claro, cuando, cuando hablamos de presupuesto, se habla de que los derechos humanos en realidad tienen que garantizarse para todo el mundo. Para el gobierno esto al principio fue un reto porque garantizarle los derechos a todo el mundo fue un choque. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la, a la libertad de andar por el territorio. Para el gobierno fue algo como un choque. Entonces, se trataba de decir de que si se les trataba de garantizar los derechos a todo el mundo, en realidad no había presupuesto, lo cual era una total mentira, ya que pues se trataba de decir que era como una inversión. Pero en realidad esas mentiras sobre el presupuesto y que todo el mundo no podía tener los mismos derechos porque no había presupuesto nacional, en realidad ayudó a excusar a muchos de los gobernantes, en específico los del gobierno Uribe, que decía que no había presupuesto para garantizarles a todas las personas, incluyendo a los que estaban marginados. Entonces, esos son los 6 enemigos que tuvo la Constitución y que tendrá para el futuro, porque claramente estos aún tienen que ser atacados. Em, Finalmente, Manuel nos termina de decir que habrá más batallas. Es normal que es un país signado por las turbulencias, deben de recibirse sin triunfalismos y con la confianza se debe constar pues que con cada batalla se puede lograr. La Constitución no se destruye sino que se fortalece. Pues claramente aquí podemos ver en materia de cómo se ha avanzado en estos años, lento, pero en realidad es seguro. Listo. Y finalmente tenemos una visión de otro grande de los comentaristas y pues tal vez es un em, constitucional,
es de Alfonso Gómez. Alfonso Gómez hablaba de que pues, hay una construcción que hubo desde de la Constitución de 1886 a la que tenemos actualmente, y que cada una tuvo que enfrentarse a un efecto, a un efecto eh, uno de los grandes constitucionalistas de la época, pues este es Alfonso Gómez, nos habla de que y nos cuenta de que hay ciertos momentos de que están en en la Constitución de 1886, bueno, que estuvieron y que estarán y que tienen son en realidad retos que tiene la Constitución de 1991. Alfonso nos invita a reflexionar cada momento histórico, porque en realidad sí son históricos, y sobre qué tuvieron la del 86 y por qué estos retos van a estar dentro de la Constitución del 91. Aquí podemos ver tres momentos que Alfonso puede destacarnos aquí. En 1957 se hizo la Gran Reforma Constitucional, donde se incluyeron más de 70 reformas en la Constitución de 1886. ¿Cuáles fueron esas reformas? En realidad, la de 1886 era una carta conservadora, no se podía realmente hacer mucho y se veía lo que se veía aún en lo que fue la desigualdad y la materia en la que se veía en esa época de 1800. Sin embargo, en esas reformas se incluyeron el derecho a la educación gratuita, el derecho a la salud y se incluyeron otras bastantes reformas que construyeron esa realidad social en la que vivíamos. En 1980 se iniciaron violaciones inconstitucionales, entre comillas, y reformas para adelantar un proceso de paz y reconocimiento a los guerrilleros. ¿Qué quiere decir eso? Durante esa época, porque no hablamos específicamente del año, sino durante la época de 1800 para adelante, eh, se consideraba inconstitucional cuando se llevó a cabo el proceso de paz con el M-19. Incluso cuando el presidente Gaviria le entregó a Navarro el poder de llegar a ser uno de sus ministros. Bueno, específicamente no fue Navarro, pero hubo un ministro que pertenecía al M-19 que claramente subió en cargo público y pues en realidad, entre comillas, esto era una violación inconstitucional por algunos conservadores. Eh, Finalmente se iniciaron en el gobierno de Gaviria proyectos de grandes reformas, pero por el narcotráfico se suspendieron. Aquí ya se estaba empezando a hablar sobre la fiscalía, sobre una corte constitucional, sobre cómo avanzar en materia de derechos humanos, pero cuando se estaba pasando el proyecto, lo curioso aquí era que algunos constitucionales o reformistas estaban siendo presionados por el narcotráfico. Gaviria, al darse cuenta, canceló los proyectos, pues veía que había una ley específicamente que se estaban curiosamente adelantando, y era la ley de extraditables, y era no llevar colombianos pues a pagar cárcel en los Estados Unidos. Y pues claro, cuando se bloqueó este proyecto fue cuando Pablo Escobar comenzó con algunos de sus asesinatos, o bueno, continuó con sus asesinatos. 2 años después ya se comenzó a hablar sobre, bueno, las masivas marchas que comenzaron a hablar mis compañeros más adelante, y llegó la Constitución de 1991 en el 4 de julio. ¿Listo? Puedes pasar a la otra. ¿Qué trató de decir esta nueva Constitución? La elección de constituyentes fueron bien recibidas por el pueblo colombiano, dando comienzo a la participación ciudadana, que era la encargada de la construcción arquitectónica jurídica del país. Entonces, aquí varios movimientos, incluso la propia sociedad, pudo, a partir de lo que decía Navarro de la multiculturalidad, a partir de las diferencias, construir una constitución a base de derechos humanos que garantizara el progreso y el desarrollo del país. Entonces, estos desarrollos, pues, obviamente tuvieron sus percances, sus enemigos, y pues digamos que no logró cambiar en materia política. Humberto de la Calle decía que en materia política no se crearon partidos políticos fuertes, a pesar de que fue algo demasiadamente del pueblo, no se logró crear movimientos fuertes de los cuales el pueblo se sintiera totalmente eh, liderado o representado. Entonces, digamos que eso es una de las fallas que tuvo la nueva constitución al desarrollarse. En materia de justicia se creó la Fiscalía, claramente, para combatir el narcoterrorismo. Y, y digamos que avanzar en esas investigaciones que le hacían mucha falta al país. Y la parte dogmática o la parte de la Carta de Derechos Humanos produjo cambios en toda la sociedad al punto de ser querida por todo el país. Actualmente podemos decir que la Constitución de 1991 nos cobija bastante y al parecer
protege bastante nuestros derechos y digamos que esa es la parte más importante que trajo la Constitución, ¿sí? Finalmente, este autor dice que la Constitución la han reformado ya casi 30 veces, tratando de algunas veces destruirla, otras veces para no avanzar en la materia, pero ojalá, pues, él hace una invitación de que seamos capaces de hacer con esta Constitución lo que no hicimos con la anterior, y es, pues, darle totalmente efectividad y darle un avance en la materia, y pues, aunque en conclusión de todo lo que vimos aquí en nuestra presentación, podemos decir que la Constitución de 1991 ha tenido sus trabas, ha tenido sus pocos avances, pero aún seguimos considerando de que la Constitución puede ser garantizada y pues en realidad proteger nuestros derechos humanos. ¿Listo? Muchas gracias.